Honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto. A continuación, presentamos Defendiendo mi Fe con Valentía, junto a Julián Musa. Hola, bendiciones. Yo soy Julián Musa y es un grato placer para mí poder compartir con ustedes en este nuevo podcast Defendiendo mi Fe con Valentía. Y es un gozo poder mirar el tema de la apologética cristiana con cada uno de ustedes. Estaremos mirando esto a través de diferentes episodios que vamos a estar compartiendo, en donde vamos a poder ver que nosotros como cristianos tenemos un compromiso de defender nuestra fe. En pleno siglo XXI, en una época donde vemos que definitivamente hay una intención real de atacar la fe cristiana. Es necesario que nosotros, con la ayuda del Señor y con la guianza de su palabra, podamos ser preparados para presentar defensa de lo que nosotros creemos. Estamos transmitiendo desde República Dominicana y para conocernos un poco, yo soy, por la gracia del Señor, director administrativo de Eternidad Plus, antiguamente Radio Eternidad, y también una de las áreas donde el Señor nos ha puesto en nuestro país es en lo que tiene que ver con la defensa pública de la fe. En ocasiones, desde hace varios años, por la gracia del Señor, pues somos invitados a programas no cristianos, entrevistas, debates, para defender nuestra fe, básicamente. Donde ahí hemos estado con personas que no creen en Dios, con personas y con personas también que tienen otras creencias, y hemos tenido que ir a hacer defensa de nuestra fe. Y damos gracias al Señor por esa oportunidad que nos ha dado de hacer eso. Este tema de la defensa de la fe es algo que nos apasiona y estoy muy contento, de verdad, de poder compartir con cada uno de ustedes sobre esto en este podcast, y con la intención de que todos podamos ser edificados. Esa es nuestra intención al hacer esto, que todos podamos ser edificados. Y en este episodio inicial, nosotros vamos a estar hablando de los fundamentos bíblicos de la apologética cristiana. De eso vamos a estar hablando en el día de hoy, donde vamos a entrar y ver si la Biblia habla de esto. Estaremos respondiendo la pregunta: ¿es bíblico hacer apologética cristiana? ¿Es bíblico hacer defensa de la fe? ¿Esto es algo que la palabra de Dios lo dice? Estaremos respondiendo preguntas como esa, que consideramos que es muy importante porque la base nuestra es la palabra de Dios. Así que iniciamos en este primer episodio. Para entrar en materia inmediatamente, decimos que la palabra raíz para apologética aparece 17 veces en la Biblia. O sea que estamos viendo de que es un tema que la Biblia aborda, ya sea en la forma nominal del vocablo griego, apología, o en su conjugación, apologeomai, y su significado es dar una defensa. Ese es el significado que tiene. Es bueno resaltar aquí que la palabra apología no solamente es usado en el contexto nuestro de nuestra fe, sino que es una palabra que es genérica. O sea, cuando una persona presenta defensa de una religión X, está haciendo apología de su religión. Es una palabra que puede ser usada en otros ámbitos cuando personas defienden su cosmovisión de vida o defienden sus creencias y aquello que tiene que ver con sus convicciones. Por eso es que hacemos una diferenciación y decimos apologética cristiana. Y la apologética cristiana consiste en dar defensa de manera razonable de nuestra fe cristiana, valga la redundancia. Y nuestra fe está cimentada en la Biblia. Por ende,
No se puede hacer una correcta defensa de la fe cristiana si el fundamento de dicha defensa no es la Biblia. Independientemente de cómo vamos a mirar, podamos usar otras cosas para defender nuestra fe, el fundamento tiene que ser la Biblia. La apologética cristiana entra en el campo de la teología cristiana. De hecho, también cuando se estudia formalmente teología, la apologética es una de las materias que nosotros vemos en los estudios, en el estudio de la teología a nivel formal. Y para nosotros darle zapata a este tema, la base más importante para poder entender lo que es la apologética cristiana, que es la palabra de Dios, vamos a responder en este momento la pregunta: ¿qué dice la Biblia sobre la defensa de nuestra fe? Vamos a entrar a la Biblia, vamos a mirar y vamos a ir poniendo los fundamentos. Un texto muy conocido cuando se habla de apologética cristiana y que se utiliza mucho, es Primera de Pedro 3:15. Y es interesante este texto porque aquí nosotros podemos ver de manera muy clara el mandato para hacer la apologética, para hacer la defensa, para hacer la apología. Vemos el carácter que debemos de tener cuando lo hacemos y también vemos el por qué debemos hacerlo. Vamos a leerlo. Dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Vamos a mirar las tres cosas que le había compartido. Número uno, el mandato a hacerlo. Dice: estad siempre preparados para presentar defensa. Y ahí vemos el mandato. Debemos estar preparados para presentar defensa. Para presentar defensa de nuestra fe, y eso debemos de hacerlo con un carácter muy particular. Dice: estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. El carácter que debemos de tener para nosotros poder hacer esa defensa. Debemos de hacerlo con mansedumbre y con respeto. Hoy día vivimos en un mundo donde habla de una falsa tolerancia. Se habla de tolerancia, pero es falsa. Antes, tolerancia era que si no estábamos de acuerdo en algo, simplemente, bueno, nos respetábamos. Esa es tu posición, esta es la mía. Ahora no. Vivimos en una época donde la gente, lamentablemente, en el mundo que estamos viviendo, en este siglo XXI, cuando las personas no están de acuerdo con sus ideologías, sus creencias y demás, hay una actitud agresiva, porque la idea es avasallar la ideología del otro, la creencia del otro. Hay una intención de afectar al otro y por ende la conducta agresiva, irrespetuosa, violenta, es muy común verla cuando se hacen debates y demás en el mundo que estamos viviendo. Nosotros no podemos hacer defensa de esa manera. A nosotros se nos dice cómo es, con un carácter cristiano. Recordemos que Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La conducta cristiana es muy importante a la hora de hacer defensa de nuestra fe. Entonces, ya vemos que en ese texto de Primera de Pedro 3:15 vemos el mandato a hacerlo, vemos el carácter que debemos de tener, pero vamos a mirar el por qué debemos hacerlo y vamos a leer de nuevo. Dice: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Por esto debemos hacerlo. Debemos hacerlo porque cuando la gente quiera que nosotros le expliquemos por qué creemos lo que creemos, nosotros tenemos el mandato de estar preparado y hacer esa defensa. O sea, explicarle ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Todo aquel el que pida explicación de por qué creemos lo que creemos, nosotros tenemos que darle esa explicación. Nosotros tenemos que decirle por qué nosotros hemos creído en Cristo, en su palabra. De hecho, el texto en su contexto está hablando de que debemos dar razón
de la esperanza que hay en nosotros, porque en el contexto está hablando de la resurrección en Cristo que nosotros tenemos y de la vida eterna. Pero ese principio se aplica a todo. Entonces, cuando la gente necesite, nosotros tenemos que presentar defensa cuando seamos cuestionados por, de por qué creemos lo que creemos, cuando la gente necesita explicación, cuando la gente confronte lo que creemos, cuando nos demande que nosotros de manera razonable le expliquemos por qué creemos lo que creemos. Porque la fe cristiana es razonable y eso lo vamos a estar desarrollando, usted lo irá viendo, donde no hay un divorcio entre la fe y la razón. Y más adelante vamos a explicar un poco mejor, a mayor profundidad. Simplemente decir aquí que hemos sido mandados a hacerlo, tenemos que tener un carácter como el de Cristo y debemos hacerlo porque tenemos que darle explicación al que nos demande razón todo aquel que quiera saber por qué creemos lo que creemos. Otro texto también muy interesante que se utiliza mucho en esto de la apologética cristiana es Judas, el versículo 3. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros tocante a la común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí vemos cómo se nos manda a contender ardientemente. Contender ardientemente es luchar, es tener el ímpetu, tener una actitud de lucha, pero obviamente no es que vamos a ponernos los guantes de boxeo, no, 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 porque ya vimos que la actitud nuestra, el carácter, tiene que ser con mansedumbre y con respeto hacia el otro, no importa quién sea. Pero sí tiene que haber un ímpetu en nosotros, de luchar, de batallar. Nosotros estamos en una batalla espiritual, en una guerra espiritual. Tenemos que ser conscientes de eso. Y nosotros somos exhortados a contender ardientemente, a no echar para atrás. ¿Pero por qué? Por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Por nuestra fe, por lo que nosotros creemos, por eso que nos ha sido dado por gracia, por esta hermosa fe en Cristo, que no fuimos nosotros que la buscamos, sino que Dios por su gracia nos salvó y nos dio este don de la fe, y ahora vivimos conforme no a lo que nosotros creemos y pensamos, sino conforme a la palabra de Dios. La fe que nos ha sido revelado en las Sagradas Escrituras, en la revelación especial de Dios. Otro texto que nos habla de la defensa de la fe y de una manera práctica que vemos en la Biblia es Hechos capítulo 18, versículos 24 y 28. Nos dicen de la siguiente manera: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Versículo 28. Con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Aquí vemos cómo, de una manera práctica, un siervo del Señor hacía apología. O sea, había un entendimiento de que esto era algo que había que hacer. Y vemos que el texto dice que Apolos era varón elocuente y poderoso en las escrituras. O sea, estamos hablando de una persona que tenía la capacidad, por la gracia de Dios, de poder explicar las cosas. Tenía fluidez, tenía una manera, digamos, persuasiva de hablar de las cosas que conversaba. Pero también lo otro que vemos aquí como una característica de Apolos es que era poderoso en las escrituras, o sea, tenía conocimiento de las escrituras. ¿Y qué hacía él? Él con gran vehemencia, o sea, con gran ímpetu, con ese sentido de urgencia, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Vemos aquí cómo había un entendimiento de la importancia de la defensa de la fe que tenía Apolos y
que era algo que formaba parte del quehacer de la iglesia, donde se predicaba el evangelio y donde se defendía el evangelio. Y él refutaba públicamente con las escrituras, utilizando la misma escritura que utilizaban los judíos, que utiliza el judaísmo. O sea, aquí está hablando en este contexto del Antiguo Testamento, lo que para el judaísmo todavía el día de hoy es que no creen en el Nuevo Testamento. Ellos no le llaman Antiguo Testamento, le llaman el Tanakh. Y utilizaban, Apolos usaba las mismas escrituras y con ella le demostraba que Jesús era el Mesías, el Cristo. Entonces vemos ahí cómo había ese ímpetu por la defensa de la fe. Otro ejemplo lo vemos en el apóstol Pablo. El mismo apóstol Pablo, en lo que era su vida ministerial, en la misión que tenía, la defensa de la fe era una actividad cotidiana para él. Filipenses capítulo 1, versículo 7 dice, es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Vemos aquí cómo Pablo hablaba de defensa y confirmación del evangelio. Y es obvio, uno lo ve en el ministerio de Pablo, donde él presentó en muchos momentos defensa de su fe. Por ende, vemos que la apologética era una práctica que los primeros cristianos hacían porque entendían que era parte del ministerio, porque veremos más adelante cómo hay cómo la apologética es un instrumento que permite la evangelización. Pero no me voy a adelantar. Más adelante lo estaremos mirando. Y ahora, en esta parte final de este primer episodio, quiero que podamos responder a la pregunta siguiente. ¿Por qué la iglesia debe asumir la defensa de la fe? Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, que lo dice de la siguiente manera. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y esta es la respuesta. Nosotros debemos asumir eso porque el texto muestra claramente que nosotros, el pueblo de Dios, tenemos un compromiso con la verdad. De hecho, dice que la iglesia del Dios viviente, que es columna, nosotros somos soporte y baluarte, o sea, propagadores. Somos aquellos que debemos demostrar y de llevar la verdad. Una de los sinónimos que tiene la sana doctrina de Cristo es que son palabras de verdad. Entonces, nosotros tenemos un compromiso ante Dios, un compromiso de sostener y de defender la verdad. Cuando habla de la iglesia del Dios viviente, se refiere a cada uno de aquellos que por la gracia de Dios hemos recibido el regalo de la salvación. Hemos recibido esa salvación que nos ha sido dada por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Una sangre que se derramó para salvar. Y por su gracia hoy día hemos sido salvados, hemos sido regenerados por la obra del Espíritu Santo. Se nos ha dado el don de la fe, se nos ha dado una nueva vida, somos nueva criatura y formamos parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Dios viviente, que no se limita a templos y que estamos diseminados en Latinoamérica, en diferentes lugares de este mundo. Ahora bien, obviamente, por la palabra de Dios, nosotros hemos sido llamados a formar iglesias locales a la cual cada uno de nosotros pertenecemos y que también es una representación de esa iglesia, digamos, universal, porque estamos en diferentes lugares donde estamos cada uno de nosotros en iglesias locales. Y eso nos pone nos hace que tengamos un compromiso muy grande. Nosotros somos lo que tenemos la verdad. Jesucristo dijo en Juan 14:6,
yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nosotros somos aquellos que por su gracia tenemos la verdad. Y por eso es que debemos asumir la defensa de la fe. En el mundo de hoy, cargado de mentira, plagado de mentiras, que promueve mentiras, que se ha enfocado en atacar y sacar todo lo que tiene que ver con Dios de nuestras sociedades, y ustedes lo saben muy bien. Solamente tenemos que mirar los medios de comunicación, solamente tenemos que ver las redes sociales para darnos cuenta cómo hay un ataque agresivo contra la fe cristiana. Los fundamentos de la fe cristiana están siendo atacados y nosotros somos columna, esos que sostienen la verdad. Somos llamados a mantener erguida la verdad, que la verdad no sucumba. Con la ayuda de Dios, con el poder del Espíritu Santo, con la guianza de nuestro Dios, somos llamados a eso, a ser el sostén de la verdad. Y somos llamados a ser baluarte, a ponerla en alto, a propagarla, a hablar de eso. Porque si nosotros callamos, ¿quién lo va a hacer? En la apologética cristiana, como nosotros hemos estado mirando, nosotros hemos sido llamados, y si usted se fija en todo lo que hemos estado mirando, de manera intrínseca, nosotros vemos que la valentía debe de formar parte del carácter nuestro, porque nosotros somos llamados a defender. Pero cuando hablamos de defensa es porque estamos siendo atacados. Y en este primer episodio hemos querido poner los fundamentos bíblicos de la apologética cristiana, con la finalidad de que podamos ir teniendo una base sólida que nos irá llevando a los diferentes aspectos que iremos viendo que tienen que ver con esta doctrina bíblica. La apologética cristiana no es para ser realizada por un grupo de personas particular, aunque obviamente Dios sí llama a personas para que, digamos, puedan tener mayor exposición o para que puedan defender en diferentes áreas, pero todos nosotros somos llamados a hacer defensa de nuestra fe. Somos mandados a eso, a hacer la defensa en los ambientes donde nosotros nos movemos. Nosotros tenemos familiares que no son cristianos y que atacan nuestra fe. Ahí tenemos que defender. Tenemos que defender en nuestro lugar de trabajo. Las universidades. Si tú eres un estudiante universitario, tú sabes que tu fe es atacada. Yo creo que desde que tú empezaste a la universidad ha estado recibiendo ataques, porque incluso las universidades son usadas en Latinoamérica como plataforma para promover una cosmovisión sin Dios. Y es un área de vulnerabilidad para nuestros jóvenes. Hemos tenido la experiencia donde jóvenes se han acercado a mí para poder tener argumentos para defender algunos aspectos de ataque de su fe que están recibiendo en sus aulas de clase. Entonces, hemos querido en este primer episodio poner la base bíblica. Les motivamos a que usted esté expectante de lo que vamos a estar hablando, porque hay varias cosas muy interesantes para nosotros. Nuestra finalidad es que con la ayuda del Señor usted pueda ser formado en la palabra de Dios y que pueda ser alguien que asume ese compromiso que nosotros tenemos de defender nuestra fe. Así que les esperamos en otro episodio de Defendiendo mi Fe con Valentía. Usted puede seguir viendo a través y escuchando por medio de Radio Armonía, y le invitamos a que usted siga las diferentes redes sociales de esta emisora, su canal de YouTube y las diferentes cuentas en redes sociales para darle seguimiento a este y las demás cosas que se producen por medio de este ministerio. Para Julián Musa ha sido un placer y nos vemos en una próxima en este podcast Defendiendo mi Fe con Valentía. Bendiciones. En Armonía hemos presentado Defendiendo mi Fe con Valentía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Defendiendo mi Fe con Valentía en Spotify,
Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.